En nuestra zona de donde venimos hasta hace una semana, una ciudad que se llama Santa Clarita, se han levantado varias iglesias locales. Y básicamente lo que hacían los que comenzaban estas obras es ir a la comunidad inmediata y hacer preguntas, hacer una encuesta de lo que la gente quisiera ver en una iglesia. ¿Qué le gustaría tener en una iglesia? Y en base a las respuestas de ese cuestionario se establecía una iglesia. Hay un problema con eso. El problema es simplemente que se saltearon lo principal. ¿Qué es lo que la Escritura dice acerca de una iglesia? ¿Qué es lo que el Señor dice acerca de lo que es una iglesia local? Y como ustedes están siendo ya enseñados y van a, por supuesto, estoy seguro con Ever enseñando a través del tiempo, se van a dar cuenta, si ya no lo notaron, que la iglesia no es simplemente lo que algunos piensan hace a una iglesia atractiva. Fíjense, muchos para la iglesia piensan que es una iglesia atractiva cuando hay un gran número de personas. Está bien, es bueno tener un gran número de personas, pero como veremos, no es lo que Dios enfatiza. La música que ahí se escucha. Si hay mucha algarabía, mucha música psicodélica, he estado viajando a través de Latinoamérica y hay cada lugar que te marea. Es más, parece más un club nocturno que en la alabanza que le llaman, que una música que exalta al Señor, aunque el deseo es ese. Algunos piensan que eso constituye una gran iglesia, mucha música, mucha algarabía, mucha aleluya, etc. Otros piensan que los programas son lo importante en una iglesia, muchos programas. Otros piensan que tal vez el carisma del pastor es lo que cuenta, y si el tipo es un tipo carismático en términos de su personalidad, eso es lo importante, etcétera, etcétera. Y podríamos agregar un montón de cosas que la gente piensa son muy importantes para establecer una iglesia local. Y como les dije, la pregunta es no tanto lo que la gente piensa o lo que la gente quiere, sino qué es lo que Dios dice. Pablo dice en Romanos 4:3, ¿qué dice la Escritura? Y esa debe ser la base de cualquier discusión, cualquier argumento que tengamos con alguien en términos de evangélico a evangélico o de simplemente creyente a aquellos que nos escuchan. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Porque ahí comienza, es la base de nuestra discusión en cualquier tópico, cualquier tema que tiene que ver con la iglesia local. ¿Qué dice la Escritura? Y por supuesto sabemos que no es lo que la gente piensa o desea, sino lo que el Señor dice en la Escritura. Particularmente en el Nuevo Testamento, donde se nos describe el nacimiento de la iglesia en el capítulo 2 de Hechos, y el crecimiento de la iglesia a través de los primeros 30 años, y más allá lo vemos en las epístolas. La iglesia está muy bien definida en la Escritura. Y no nos podemos salir de la Escritura para tratar de establecer criterios humanos de lo que debe ser una iglesia. Si la gente dice, a mí me parece, o yo pienso, inmediatamente deben cuestionar el argumento, porque ¿qué es eso? La Escritura definitivamente, sabemos, es la revelación de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios, del mismo aliento de Dios, y útil. Útil primero, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, todo lo necesario para nosotros crecer en la fe se encuentra en la Escritura, porque es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, es la final palabra. Si Dios lo dice, no hay nada más que decir. No se puede agregar, no se puede editar, no se puede cambiar. Si Dios lo dice, eso es. Hoy en día, por supuesto, eso suena un poquito dogmático. No importa. El que tiene la última palabra es lo que el Señor dice en su palabra. Es inspirada por Él. Muy bien. Yo no soy muy bueno con tabletas y esos aspectos técnicos, así que perdón, yo uso notas así al estilo de la generación antigua. Algunos de ustedes se ven, bueno, aquí mi amigo y hermano Paco es más o menos de mi generación, pero veo que hay una generación muy nueva
y ustedes están muy acostumbrados a tabletas y celulares. Yo me hago, como dicen en México, bolas con todo eso y me cuesta un poquito, así que yo me apego a mis notas. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué dice la Escritura? La Escritura es lo que uso como base de mis notas, así que no se preocupen. Bueno, vamos por unos minutos a 2 Tesalonicenses, donde el texto que vamos a examinar nos enseña características de una iglesia con la cual Dios se agrada. Dios se agrada con una iglesia como Pablo aquí la describe en 2 Tesalonicenses. No es la principal iglesia del Nuevo Testamento, tal vez no es la más distinguida en muchas cosas, pero es una que el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, usó el Señor para enseñarnos que estas son características, distinciones que una iglesia bíblica debe tener y son distinciones que agradan a Dios. Y si ese es el caso, pues debemos prestar atención a lo que Dios dice. Noten que Pablo dice en los primeros 4 versículos, los estaremos leyendo en un instante, pero en el versículo 4, Pablo dice que esta iglesia y ellos le hacían sentirse a él y a sus colegas en la obra orgullosos, dice el versículo 4, de manera que nosotros mismos, los veremos en un instante, él, Silas y Timoteo, hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. En el versículo anterior, el versículo 3 de este capítulo 1, dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Continuamente Pablo y sus colaboradores hacían esto cuando pensaban y reflexionaban en la iglesia en Tesalónica. Daban gracias a Dios por ellos y les daba un sentido de orgullo, no un orgullo egoísta, sino un orgullo, digamos, santo. Se sentían orgullosos de esta congregación y por lo tanto hablaban orgullosamente de ellos y daban gracias a Dios. ¿Qué era la causa de ese orgullo? Esa es la pregunta. Que también los llevaba a dar continua o expresar gratitud continua a Dios. ¿Qué es? Y la respuesta a esa pregunta, que es la causa de ese orgullo, que es la causa de un permanente dar gracias a Dios por esta iglesia, se encuentran en estos versículos del 1 al 5 que daremos lectura ahora. Versículo 1 dice, Pablo, Silvano o Silas, la misma persona, y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros. Ese no es el programa radial, ese es simplemente la expresión de Pablo a las iglesias cristianas. Gracias a vosotros y paz de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás, noten, abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia en la fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Me gustaría orar y pedir que el Señor bendiga su palabra en este momento. Padre, te pedimos que tú uses tu palabra por medio de tu Espíritu en el corazón y vida de cada uno de tus hijos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Un breve trasfondo de la iglesia o lo que era Tesalónica. Esta es la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. En ambas epístolas, si ustedes notan, el capítulo 1, versículos del 1 al 3 de Primera Tesalonicenses y esta segunda epístola comienzan de la misma manera. Pablo se presenta como el autor de ambas y sus 2 colegas misioneros, Silas y Timoteo. Los 3 se encuentran en Corinto, desde donde ambas epístolas fueron escritas o enviadas. Es muy posible que su tiempo juntos en Corinto fue la última vez como equipo misionero y después se dividieron. Los 3 estuvieron en Tesalónica cuando la iglesia comenzó. Este relato
del comienzo de la iglesia en Tesalónica lo tenemos, si quieren ver un instante ahí, en Hechos 17, del 1 al 9. Siempre es bueno saber históricamente qué estaba sucediendo, porque nos da una idea más amplia de lo que Pablo puede enseñar en lo que estamos leyendo. Versículo 1 de Hechos 17 dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Si ustedes recuerdan, el modum operandum del apóstol Pablo siempre era ir a una ciudad y comenzar su ministerio de enseñanza y evangelismo dentro del contexto de una sinagoga, donde los judíos se reunían. Por lo menos ahí tenían la base principal, que era la Escritura, y a partir de la Escritura Pablo podía enseñar e instruir acerca del Mesías, de Cristo Jesús. Es lo que Pablo está haciendo acá. Y Lucas continúa diciendo en el versículo 2, digo Lucas porque es el autor de Hechos, y Pablo según su costumbre fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, sábado, día de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario de que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo, o sea, el Mesías. Algunos de ellos se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Versículo 5. Esta es la reacción a lo que Pablo está enseñando y diciendo. Pero los judíos, llenos de envidia, enviaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos de César, lo cual era una falsedad absoluta, diciendo que hay otro rey, Jesús. Bueno, eso es cierto. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Otra vez, lo mismo. El inicio de la predicación era siempre en la sinagoga. Hace unos años tuvimos la oportunidad con Bárbara de visitar Grecia y estuvimos en estos lugares, y me trae lindos recuerdos de ver y pensar lo que Pablo vio y experimentó en ese lugar. Cortos meses después de esta partida abrupta, como ustedes notan, tuvieron que salir corriendo, después del reporte que Timoteo le había traído a Pablo acerca de los hermanos ahí en Tesalónica, pasan algunos meses, y Pablo escribe su segunda epístola, que es lo que estamos considerando esta mañana. Y el tono general de esta carta es uno de intimidad y de ánimo a un grupo de creyentes que estaba manifestando cualidades realmente sobresalientes y maduras, aunque en términos cronológicos era una congregación joven. Yo me dirijo a ustedes y estoy pensando que aunque ustedes vienen de otras iglesias, otras congregaciones, en términos de lo que es la congregación, es una congregación muy joven. Pero creo que es importante prestar atención a lo que Pablo subraya son características de una congregación, en este caso una congregación joven o sea de más tiempo, no importa. El punto es que esto es importante de pensar, examinar y meditar en nuestra propia vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí dentro de esta iglesia, dentro de esta congregación, a la luz de lo que Pablo nos está diciendo acá? Pablo comienza la epístola con un saludo, dando gracias a Dios por ellos y sus características que eran realmente notables. Y surgen algunos temas importantes en esta epístola. La pueden leer con detenimiento y enfocarse en lo que Pablo está diciendo. Básicamente hay 3 temas en la epístola. El primero es el tema de la persecución, que ya lo notamos ahí en el versículo 4,
mostraban perseverancia en medio de persecuciones y aflicciones. El capítulo 1 básicamente habla de la persecución que sufrieron los de Tesalónica. El otro tema importante que se toca a partir del capítulo 2, versículo 1 en adelante, es el tema de la segunda venida de Cristo. Había confusión entre ellos en cuanto a este tema. ¿Cuándo viene Cristo? A lo mejor estamos ya en el día del Señor, y se hacían preguntas y estaban confundidos. El tercer punto en la epístola subraya la reacción de algunos ante lo que ellos pensaban era el regreso inminente del Señor Jesús. Y el problema es, noten esto, qué interesante, que muchos de los creyentes dicen, concluyen, bueno, si el Señor ya viene y estamos a la puerta de su venida, ¿para qué trabajar? Digo, algunos decidieron no trabajar, lo cual Pablo corrige en el capítulo 3, particularmente, noten el versículo 10 creo que es. Comenzando con el 6, dice Pablo en el capítulo 3, que es la tercera división de la epístola. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿A qué se refiere? A hermanos que estaban viviendo de arriba, estaban viviendo de la generosidad de otros hermanos y ellos no trabajaban, pero iban de casa en casa pidiendo ayuda. Y en realidad Pablo los tiene que corregir y les llama que esa manera de andar es desordenada. En el versículo 10 noten, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿cuál es el principio? Tampoco coma. Ese es un principio bíblico. Debemos trabajar para ganarnos el sostén y de esa manera ganarnos el pan. Y Pablo dice, el que no quiere hacer eso, pues sufra hambre. Porque lo que Dios demanda o quiere, desea, es que trabajemos. Bueno, entonces Pablo habla de ese tema en el tercer capítulo. Bueno, antes de entrar a discutir, no vamos a entrar a discutir cada uno de estos temas porque nos encontramos en el capítulo 3, pero vamos de regreso a Pablo en el 1:3, estas palabras de estímulo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Versículo 4. De manera que nosotros mismos hablamos, ya lo vimos, con orgullo de vosotros. Pablo está agradecido por estos hermanos y siente orgullo por estos hermanos de tal manera que comparte ese orgullo con otras iglesias. La iglesia de Tesalónica se convierte en un ejemplo de lo que una iglesia que comienza debe reflejar. Una iglesia joven, una iglesia que todavía no tenía una trayectoria como creyentes. Estas son las características que esa iglesia debe demostrar, lo cual me hizo pensar un poco en Redentor Madrid. Es una iglesia joven, una congregación joven, que comienzan y hay ciertas características de un comienzo, pero estas características de una iglesia como la de Tesalónica nos deben estimular, les deben estimular a ustedes también. Bueno, ¿qué caracteriza a una iglesia realmente en la cual Dios se agrada? Bueno, lo primero que vemos en el versículo 1 es que es una conversión genuina. Noten, Pablo dice, Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Una iglesia que agrada al Señor está compuesta de gente realmente convertida, gente que ha sido transformada. Esta introducción nos hace ver que la iglesia, los creyentes en Tesalónica realmente pertenecían a Dios. Y noten esa expresión, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia verdadera son aquellos que han sido redimidos, aquellos que han nacido de nuevo. No es un agregado, una asociación de interesados o simpatizantes del Evangelio. Bienvenidos. Qué bueno que hay gente que se acerca a la iglesia que están dentro de esa categoría. Pero una iglesia nuevo testamentaria, una iglesia bíblica, es una iglesia compuesta
de personas que han sido redimidas por el Señor. Son creyentes genuinos, son hijos de Dios, han sido redimidos. Por eso Pablo se dirige en casi todas sus epístolas, no esta, pero en Efesios lo notamos, en Filipenses también, se dirige a los santos que están, en el caso de Éfeso, en Éfeso, a los santos que están en Filipos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Quiénes son los santos? No son los santos que hemos escuchado a través de los años, los que han sido, ¿cómo se dice?, beatificados como santos, etcétera. Hay docenas, si no cientos de ellos. Esos no son los santos bíblicos. Los santos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los santos? Nosotros, cada uno de nosotros que hemos sido salvados por el Señor, somos santos. Y alguno dirá, pero Henry, yo no me siento muy santo. No tiene nada que ver cómo te sientes, ni tiene nada que ver con tu conducta realmente cada día y que eres imperfecto, somos todos imperfectos. El hecho de que uno es santo quiere decir que Dios nos quitó de donde estábamos y nos colocó para su servicio y en ese sentido somos santos. Santos separados de Dios por Él para su servicio, eso constituye un santo. Y eso es la única definición bíblica que podemos realmente pensar que el Nuevo Testamento nos enseña. Ustedes son santos si han sido redimidos por el Señor. Cada uno de nosotros somos santos. Entonces la iglesia verdadera, en primer lugar, se caracteriza por estar compuesta de personas que han sido convertidas, que han sido regeneradas, que han nacido de nuevo, que poseen vida eterna. No simplemente gente que se llama o se denomina cristiano. Ustedes saben que las iglesias tienen muchos cristianos que piensan que son cristianos por el solo hecho que se criaron en un ambiente cristiano. Nuestra iglesia igual, en Los Ángeles, varios han venido y se han dado cuenta que ese no es el criterio para llamarse cristiano, que me crié en un ambiente cristiano, que fui bautizado a cierta edad, que mis padres son cristianos. Bueno, nada que ver con eso. Los santos son aquellos que han sido redimidos por el Señor. Por ejemplo, Pedro, en 2 de Pedro 1:3, nos habla de esta característica de un verdadero cristiano. 2 de Pedro 1:3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y el versículo 4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Eso define lo que es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es uno que es partícipe de la naturaleza divina. En otras palabras, ha nacido del Espíritu de Dios. Es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando el Nuevo Testamento de una persona que ha sido redimida entonces, cuando hablamos de un verdadero creyente, parte de la iglesia. Pablo, dirigiéndose a los Colosenses 3:3, por ejemplo, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está hablando de vida espiritual, vida eterna. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Eso habla de nueva vida en Cristo. Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Un verdadero cristiano, parte de la iglesia cristiana es uno que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura en Cristo. La Biblia claramente nos enseña que los verdaderos cristianos están unidos espiritualmente y eternamente con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera de llegar a Dios. Muchas personas creen en Dios, dicen que oran a Dios, pero la única manera de venir a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo incluye en el Padre
y en el Hijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie tiene acceso directo a Dios hoy, a menos que sea por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es tan importante, tan vital que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Porque la gente sin Dios va en camino a una eternidad separados de Él. Y la única manera de pertenecer a Dios es por medio de fe en el Señor Jesucristo. Y ustedes ya entienden muy bien eso. Entonces, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es lo que nos dice 1 Juan 1:3, por ejemplo. Pero como cristianos, Pablo subraya en este pasaje ahora que los tesalonicenses realmente eran personas entonces convertidas, redimidas, porque estaban en unión vital con el Padre, nuestro Padre, dice, y con Jesucristo. Dios, a quien estamos unidos por medio de fe en el Señor Jesucristo, noten eso, es nuestro Padre. Dios no es un ser distante, no es simplemente el creador del universo, que lo es, no es simplemente el juez del universo, que lo es. Dios todopoderoso, Dios es nuestro Padre celestial. Imaginen eso. Cuando usted se dirige al Señor, se está dirigiendo a su Padre. Por eso el Señor Jesús, cuando nos instruye acerca de la oración, nos dice, cuando oréis, oréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la manera de nosotros, sus hijos, creyentes, que hemos sido redimidos, que nos dirigimos a Dios como nuestro Padre. Esa es nuestra relación con Dios a partir del momento que Él nos redimió, unidos espiritualmente al Padre por medio de su Hijo. Qué preciosa y alentadora verdad es esta. Bueno, y noten que Pablo coloca a la persona del Señor Jesucristo junto con Dios el Padre, lo cual nos indica o enfatiza la deidad del Señor Jesucristo. En ningún momento Pablo trata de hacer una aclaración. Bueno, me gustaría aclarar algo acerca de Jesucristo. Él es el Padre y es su Hijo Jesucristo, uno en esencia, los dos. Cristo continuamente predicó acerca de su persona y se presentó ante la gente como el Mesías, el Hijo de Dios, uno con Dios Padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, en Juan 5:18 nos dice lo siguiente? Jesucristo había dicho que Él era quien era, y por supuesto los judíos reaccionaron. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Él era Dios, pero la gente no reconocía esto. Lo veían como un ser humano, simplemente. En Juan capítulo 10, versículo 29, el 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Y en el versículo 29 dice Juan 10, 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después agrega en el versículo 30 esto que es tan importante: el Padre y yo uno somos. No hay división de Dios en el Nuevo Testamento. Dios uno en tres personas. Una esencia, tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por supuesto los judíos volvieron a tomar piedras, el versículo 31, para apedrearle, porque se hacía uno con Dios. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Ve por qué no uso el vosotros y todas estas formas del verbo en español? Pues me cuesta, pues. En Latinoamérica no estamos acostumbrados a usar el vosotros. Y el versículo 33 dice de Juan 10, los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, que lo era, 100% hombre, te haces Dios. No era que se hacía Dios, era Dios. Jesucristo es Dios, 100% hombre y 100% Dios. Bueno, entonces de regreso a nuestro pasaje,
Los tesalonicenses son los redimidos del Señor, estaban en una relación real y espiritual con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es realmente la iglesia cristiana, compuesta de creyentes verdaderos. La iglesia es la congregación de los redimidos. No sé cuántas veces decirlo. A través de los años ahí en Grace Church hemos tratado de instruir a todos los que vienen acerca de esta verdad. Para ser miembro de Grace Church, en español en particular, era muy importante enfatizar eso. Tenían que entender lo que significa ser cristiano. Y teníamos entrevistas con personas que querían integrarse a ser miembros, pero queríamos estar seguros que los miembros de la iglesia fueran todos redimidos, hijos de Dios. Siempre uno está 100% seguro a veces, pero por lo menos estar seguros que lo que ellos entienden y proclaman es realmente el significado de lo que en la Biblia nos enseña, en el Nuevo Testamento nos enseña acerca de una persona que ha nacido de nuevo. Muy importante, muy vital. Una iglesia que agrada a Dios entonces está compuesta primero por personas que son redimidas, que pertenecen a Él, son sus hijos. Hay mucha gente que le gusta agregarse a una iglesia porque le caen bien ciertas cosas. El punto no es cuestión de agregarse, es cuestión de pertenecer al cuerpo de Cristo, y si ese es el caso, tenemos que tener mucho cuidado que las personas que desean ser miembros de nuestra iglesia entiendan lo que significa ser cristiano. Eso es tan importante y no tengo ninguna duda que eso va a ser subrayado una y otra vez a través de este púlpito. Bueno, la iglesia en Tesalónica entonces era una asamblea de personas genuinamente convertidas que habían sido redimidas. Vemos esto en varias descripciones de los creyentes en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses 2:13, por ejemplo, Pablo dice: nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Y aquí tenemos una doctrina muy importante en toda la Escritura, y es una de las descripciones básicas de un creyente también. Un creyente es un escogido de Dios. Hemos sido escogidos, dice Pablo en Efesios 1:3, desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Antes de que nosotros existiéramos, el Señor nos escogió en Él. Somos escogidos de Dios, amados de Dios en ese sentido. A algunas personas les molesta eso de escogido. Dios es soberano, hermanos. No vamos a entender todo lo que Dios nos dice porque Él es Dios y nosotros meramente humanos. Pero la Biblia claramente nos enseña que los creyentes verdaderos son escogidos y han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para pertenecer a Dios, para pertenecerle a Él. Y es lo que Pablo nos enseña aquí aún en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y no tener, versículo 14 del capítulo 2. Y fue para esto que Él nos llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta final, lo cual nos lleva a otra doctrina importante. Si uno es cristiano para siempre. Mis ovejas oyen mi voz, le doy vida, vos y me siguen y les doy vida eterna, no perecerán jamás. No existe en todo el Nuevo Testamento, perdón, se me cae esto a cada rato, disculpen que me estoy rascando la oreja, no me estoy rascando estoy tratando de mantener el micrófono en su lugar. Todo cristiano, todo el Nuevo Testamento nos enseña que un verdadero cristiano es cristiano para siempre. No existe el concepto en todo el Nuevo Testamento de una salvación temporal. ¿Me entienden? Una salvación que hoy me ama, mañana no me ama. Que hoy soy salvo, mañana ya no soy salvo. Ese concepto no existe. No está en el Nuevo Testamento. Si somos salvados, fuimos salvados, como Pablo aquí nos enseña acá, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A los que de antemano conoció, Romanos 8, a esos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó conforme a la imagen, a esos también llamó.
llamó eficazmente a salvación. A los que llamó, estos también justificó, declaró justos por la obra de Cristo Jesús, su Hijo. Y a los que justificó, a esos también, ¿qué? Glorificó, la etapa final de la salvación. O sea, lo que Dios comienza, Dios termina. Dios jamás deja las cosas a medio hacer. La salvación es del Señor y por lo tanto es exclusiva de Él y por lo tanto es segura. Porque lo que Dios comienza, Dios también termina. ¿Qué si peco? Todos pecamos. Pero si pecamos, gracias a Dios que tenemos un abogado que intercede por nosotros, el Señor Jesucristo. Y Él está a la diestra del Padre, y como veremos en un instante, intercediendo por cada uno de nosotros. Bueno, entonces, queda claro, una iglesia verdadera, una iglesia que agrada a Dios, está compuesta de verdaderos creyentes, de personas que han sido redimidas, regeneradas por el Señor. Una segunda característica. ¿A qué hora terminamos de ver? No, pero eso es peligroso. Hay hermanos que ya tienen sueño y quieren ir a comer, me imagino. Algunos ya, en México, es una expresión muy chistosa en México, cuando algunos están pestañeando un poquito, dicen que andan como arañas fumigadas. O sea, ustedes han visto una araña fumigada, está toda mal. No les estoy llamando arañas, simplemente estoy diciendo que bueno, ustedes me entienden. Muy bien, seguimos. Una segunda característica de una iglesia que agrada a Dios es que son personas que demuestran crecimiento espiritual. Noten el versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Una iglesia que agrada a Dios es una iglesia cuyos componentes, creyentes verdaderos, demuestran un progreso. Continuamente su fe aumenta. Esto realmente debe de movernos a dar gracias a Dios por la iglesia, una fe creciente de aquellos que le componen. Y aquellos que son líderes de una iglesia que está demostrando esta característica deben ser hombres que dan gracias a Dios por esa realidad. Que tienen hermanos en Cristo que están creciendo en su fe, que ya no son bebitos en la fe, sino que están demostrando madurez. Y es lo que Pablo dice, miren, si hay algo que causa gratitud en mi corazón, en mi mente, es que ustedes están creciendo en su fe. Muchos se sienten orgullosos de su iglesia por cosas que no tienen ningún valor. Como dije, el número de las personas. Algunos piensan que ciertas características deben ser parte de una iglesia local. Pablo dice, miren, una de las características de una iglesia que agrada a Dios es una iglesia que está creciendo en su fe. Esa no es una razón, otras cosas secundarias por las cuales debemos dar gracias. Pablo nunca menciona en sus epístolas, por ejemplo, el número de personas que vinieron a Cristo. Muchos hacen hincapié en los números. El Nuevo Testamento no hace hincapié en los números. ¿Notaron eso? Más, multitudes seguían a Jesús. En el capítulo 6, el Señor Jesús comienza a decirles, el que quiera venir en pos de mí, estas son las características. Y dice que el pasaje que de a poco las multitudes comenzaron a dejarlo, y es cuando el Señor se torna a los suyos y les dice, ¿acaso queréis ir vosotros también? Y Pedro acertadamente, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero noten que los que perseveran son el remanente, aquellos que el Señor ha llamado, ha escogido desde antes de la fundación y son fieles hasta el final. Y sabemos que Pedro tuvo sus resbalones, pero Pedro era un verdadero hijo creyente de Dios, hijo de Dios y creyente. Y bueno, las multitudes no necesariamente deben impresionarnos, como no se subraya aquí en el Nuevo Testamento. Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios. Nosotros, los pastores, los líderes, siervos, maestros, siempre, ofelo en griego, quiere decir la idea de responsabilidad, de deber, de obligación profunda. Pablo dice, es mi obligación de dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo entre vosotros. Eso es lo que dice Pablo. Es mi obligación orar de esa manera.
Gracias, Señor, por la obra que estás llevando a cabo en la vida de estos hermanos. A mí me ha dado a través de los años tanto placer hablar con hermanos que están demostrando ese crecimiento y lo expresan en su testimonio personal. No necesariamente están en el frente, pero cuando hablan con uno dicen, hermano, yo era así, estaba pasando por esto, el Señor me ha hablado, me ha enseñado, continúa trabajando en mí y gracias a Dios, para su gloria, hoy soy lo que soy, por la gracia de Dios. Eso trae aliento, eso trae gozo, eso trae gratitud. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en estos hermanos. Y noten que Pablo no los felicita a ellos por haber crecido, sino las gracias a Dios, porque la obra de salvación es de Él, de un principio al fin. Estamos obligados a dar gracias a Dios, dice Pablo, porque vuestra fe está creciendo. Eso es vital. La fe de estos cristianos estaba creciendo en medio de persecución, en medio de aflicción. Ya lo vimos en el versículo 4. Estaban sufriendo persecuciones y tribulaciones, lo veremos en un instante más. Noten que la persecución, la aflicción, nunca, jamás destruye la fe verdadera. El creyente que ha sido salvo por medio de la fe y pertenece al Señor, su fe perseverará hasta el final. La fe que Dios concede al inicio, Él la perfecciona hasta el final. El creyente va a perseverar en la fe. Una fe que es falsa, sí vienen las tribulaciones y puede desaparecer. Claro, desaparece porque no es una fe genuina. Es lo que el Señor Jesús enseña en la parábola del sembrador, allá por ejemplo en Mateo 13:20, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo, y hay gente así. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Hay una fe temporal, lo vemos. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Pero una fe verdadera, una fe real, genuina, no va a ser destruida. El ejemplo de Pedro. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Lucas 22, versículo 31. Él había dicho, Pedro era le gustaba hablar demasiado a veces. Bueno, no sé. Era muy efusivo, era muy impulsivo en su manera de decir las cosas. Y le dice el Señor en Lucas 22, 31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Qué lindo, ¿no? La única razón por la cual Pedro perseveró en su fe y no falló finalmente es porque el Señor estaba orando por él. Te hago la pregunta, ¿te sientes débil en tu fe? ¿Estás pasando por aflicción? Si eres genuinamente convertido, si has sido redimido por Dios, tu fe no fallará. Tu fe perseverará hasta el final. Y sabemos que ese es el caso, esa es la razón por la cual el Señor intercede por nosotros, y si perseveramos es porque Él intercede. Hay bastante calor, ¿no? Quiere subir, quiere prenderlo, aunque sea más. Sí. Porque noto el calor y noto que algunos de ustedes ya están sintiendo eso también. El Señor Jesucristo en Juan 17, en esa oración sacerdotal a favor de los suyos, nos dice Juan 17:9 que el Señor rogó por ellos, por los suyos. Y Él dice así, yo ruego por ellos, dice el Señor Jesús, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. El Señor ruega y ora a favor de aquellos que le pertenecen. En Romanos 8:34 nos dice, lanza esta pregunta el apóstol Pablo, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Pablo dice que el Señor Jesucristo hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, aquellos que le pertenecemos. La aflicción genuina, la aflicción nunca destruye entonces la fe genuina. Sí vamos a ser zarandeados, tenías razón. Sí sopla el viento acá. Estoy siendo zarandeado. No, pero es más fresquito. Por lo menos me voy a agarrar una gripe, pero voy a salir fresquito de aquí. Bueno, la fe va a ser probada. Si tú eres hijo de Dios, tu fe va a ser probada. Y está siendo probada. Por eso Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. Capítulo 4, versículo 12 del 1 de Pedro. La prueba es parte íntegra de ser hijo de Dios. La aflicción es parte íntegra de pertenecer al Señor. Todos aquellos que desean ser fieles en Cristo Jesús, según Timoteo 3:12, serán ¿qué? Perseguidos. O sea, viene junto con la fe. Y sin embargo, el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 1:6, y él tenía mucha experiencia en eso, nos dice el versículo 5, 1 Pedro 1:5, sois protegidos por el poder de Dios. Noten que el Señor Jesús le dijo, miren, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti, específicamente, para que tu fe no falle. Aquí tenemos a Pedro, ya el apóstol, después de haber pasado esa experiencia, muchos años más tarde, dice, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Noten 1 Pedro, el versículo 6, 1:6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y es necesario, no es que hay una duda en eso, ya que es necesario la idea, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más gloriosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nuestra fe es probada, será probada, pero no va a causar nuestro desliz final ni caer. El Señor persevera en su intercesión por nosotros. Por eso Santiago puede decirnos también, Santiago 1, tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Qué quiere decir? Perseverancia. O sea, la prueba causa eso. Todo lo que el Señor permite como prueba en nuestra vida es para producir paciencia, producir perseverancia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte cosa alguna. Entonces, una iglesia ejemplar, repasando, ¿se puede mover eso? ¿Se puede mover al costado, hermanos? Disculpen, ustedes no hemos tenido a un tipo que se mueva tanto y tenga interrupciones en su predicación. Es que nunca me tuvieron a mí, por eso. Bueno, ahí está, se acabó el viento. Una iglesia genuina en la cual Dios se agrada, una iglesia que trae gozo al Señor, agrada al Señor, compuesta de verdaderos creyentes que no solamente son creyentes, sino que son creyentes que demuestran que por medio de su fe, que está creciendo, pertenecen a Él. Y en tercer lugar, creyentes que crecen también en amor unos por otros, y van juntos. Noten el versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Fe creciente, amor creciente, van juntos. Cuando nos maduramos en nuestra fe, maduramos en nuestra capacidad de amar a otros hermanos y amarnos mutuamente. Y Pablo había subrayado eso en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 12 de 1 Tesalonicenses. Él ora que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos,
como también nosotros lo hacemos para con vosotros. La oración de Pablo fue contestada. Eso es lo que él oraba en su primera epístola. Se nota aquí en la segunda epístola que estaban creciendo en amor unos por otros. Extraordinario. Fue tan precioso en estas semanas experimentar el amor de los hermanos para con nosotros, al darnos la despedida final y demostrar cariño para con nosotros de una manera tan singular. Muchas lágrimas, ¿sabes? Muchas. Me recordaba a la experiencia de Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso. ¿Recuerdan en el capítulo 20, los últimos versículos de Hechos? Cuando se despide de ellos, lloraban y se abrazaban de su cuello y se sentían tan profundamente tristes porque les había dicho que ya no son, a partir de hoy ya no los veré jamás. Bueno, en la eternidad, pero no en esta tierra. Bueno, en un sentido vimos eso y los hermanos, pero sobreabundaron en su amor para con nosotros. Eso es tan precioso ver en la vida de los creyentes. Y cada uno de estos creyentes aquí en Tesalónica estaban creciendo en su amor unos por otros. Y noten que Pablo no hace excepciones, parece que toda la congregación era así. Todos y cada uno demostraban abundante amor para con sus hermanos. O sea, parecía que no había muchos que no lo hacían. Qué precioso observar ese crecimiento en la vida de los creyentes. ¿Cuántos problemas se eliminarían en la iglesia si demostramos ese amor? Crecemos en nuestra fe, demostramos crecimiento en el amor unos con otros. Bueno, existe otra característica o virtud que hace que Dios se agrade en una iglesia, y es lo que vamos a llamar aquí perseverancia en la aflicción. Lo vemos al final del versículo 4, y dice Pablo: da gracias a Dios por ellos y vuestra perseverancia en fe y en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Ninguna aflicción en nuestra vida es un accidente. Dios permite o directamente envía aflicción a nuestra vida para causar de que haya firmeza en nuestra esperanza futura cuando estemos con el Señor. En el 1 Tesalonicenses 1:3, Pablo dice: tengo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra fe y vuestro trabajo de amor y firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba gozoso de que ellos estaban demostrando crecimiento y esperanza futura. Timoteo había traído un reporte del apóstol Pablo. Él lo envió para ver cómo estaban los tesalonicenses. Observó y viene con un reporte a Pablo. Pablo, no lo vas a creer, pero están creciendo en fe, están creciendo en amor y están creciendo en perseverancia en medio de gran aflicción. ¡Wow! ¡Qué reporte! ¡Qué alegría para el apóstol! ¡Qué alegría para los demás! Y por ello Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1:4: nosotros mismos entonces hablamos con orgullo de vosotros. Hablamos, Pablo, Timoteo y Silas, los tres misioneros, los tres siervos de Dios ahí en Tesalónica, hablaban con orgullo de estos hermanos y lo decían a todas las demás iglesias. Estos hermanos se habían convertido, como dije, en un ejemplo de lo que debe ser una iglesia del Nuevo Testamento. Habían resistido la tentación de desanimarse y la tentación de enfriarse en medio de la prueba, y habían triunfado sobre las pruebas y estaban soportándolas. Estaban perseverando en medio de ellas. Entonces, una iglesia que trae agrado al Señor es una iglesia de verdaderos creyentes, una iglesia que crece en su fe, una iglesia creciente en amor. Y en este punto, el cuarto que acabamos de mencionar, es una iglesia que abunda en perseverar en medio de la aflicción. Perseverancia en medio de la aflicción. Y realmente la característica número 5 que quisiera mencionar, una iglesia que agrada a Dios, es una iglesia que busca el reino de Dios primero por sobre todas las cosas. Versículo 5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. ¿Qué quiso decir Pablo con eso?
¿Será que las pruebas y la aflicción hacen a un cristiano digno del reino de Dios? A primera vista pudiera confundir eso un poco. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Esta iglesia estaba buscando el reino de Dios primero por sobre todas las cosas. No era una iglesia como la iglesia contemporánea que busca, es antropocéntrica en su manera de ver las cosas, busca prosperidad, busca autoestima, busca sanidad, busca felicidad. Eso no era característico de estos creyentes en Tesalónica, sino que estaban enfocados en el reino de Dios y por lo tanto Pablo estaba diciendo, vean su perseverancia, su fidelidad en medio de la prueba y la aflicción como una indicación obvia, evidencia clara del juicio o disciplina de Dios en su vida. ¿Qué es eso de juicio? Eso también puede confundir un poco. La palabra que aquí se utiliza, juicio, crisis, no es la misma palabra que se traduce juicio, crino, en otro contexto. Crisis acá significa disciplina. Es la idea de la disciplina de Dios sobre sus hijos. Dios al que ama disciplina. ¿Se acuerdan? Y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Aquí la palabra juicio tiene la idea de disciplina. Dios disciplina a sus hijos. La disciplina justa de Dios sobre sus hijos. Este juicio no era un juicio de ira de Dios sobre el mal, el pecado. Era disciplina de Dios sobre aquellos que Él ama por pertenecer al reino. Y Pablo está diciendo lo siguiente. Están sufriendo por ser parte del reino de Dios y Él, Dios, está purificando, limpiando a los suyos en preparación para la gloria plena que experimentarán en el reino futuro, en el reino con Cristo. En este sentido, este es el sentido de ser considerados dignos de ese reino venidero. Dios hace esto con los suyos, con los que genuinamente son convertidos. Todo aquel que Él recibe por hijo, el Señor disciplina. El Señor trae ese juicio de disciplina sobre su vida, con el propósito benéfico de que sea partícipe de su santidad y prepararnos de esa manera para recibir o ser parte del reino futuro. No quiere decir que el sufrimiento nos hace dignos del reino, sino que Dios en su misericordia y gracia, a través de la prueba, a través de la dificultad, nos prepara para recibir el reino, la manifestación gloriosa que ha de venir cuando Cristo venga por los suyos. Bueno, entonces, la persecución, el sufrimiento es la evidencia de que Dios estaba con ellos, preparándolos para su gloria futura en el reino. Cuando la aflicción nos rodea como hijos de Dios, debemos pensar en eso también. Dios utiliza esa aflicción en nuestra vida, ese juicio de disciplina en nuestra vida para prepararnos para lo que viene. Es parte de esa preparación. Una iglesia ejemplar, nos dice el apóstol Pablo aquí, una iglesia que trae alegría y gozo al Padre, a Dios, es una iglesia que tiene estas características. Es una asamblea compuesta de los redimidos, es una congregación que crece continuamente en la fe, es una iglesia donde el amor abunda, es una iglesia que persevera en medio de la aflicción, es una iglesia que no está preocupada con esta vida, sino que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido a esa congregación. Esta es la iglesia que Dios mira con agrado. Y he estado orando ya por ustedes en estos días, pidiendo que el Señor haga realmente de esta congregación lo que Pablo está describiendo aquí de los tesalonicenses. Una iglesia que honre al Señor, que le agrade y, por supuesto, por una congregación por la cual los que dirigen la congregación se sientan orgullosos y agradecidos a Dios por los creyentes que el Señor está trayendo a su congregación. Dios está llevando a cabo este propósito que comenzó cuando Él nos llamó a salvación. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él continúa edificando su iglesia. Filipenses 2, el capítulo 2 de Filipenses nos dice que esta obra que Él está causando en nosotros, tanto el querer como el hacer, comenzó cuando nos salvó y continuará hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia, que estemos con Él.
Esta obra no puede quedar a medias, es una obra de Él, por lo tanto es una obra perfecta, una obra completa. Así que pasaremos por altibajos de nuestra fe, de nuestra experiencia como hijos de Dios, pero lo que Él comienza, Él termina. Y gracias a Dios por eso. Eso también se aplica a una congregación. Si Dios comienza una congregación, si Dios comienza una iglesia, Él va a encargarse de proteger y que esa iglesia persevere hasta el final. Lo que Él comienza, el Señor también termina. Bueno, tal vez un vistazo a vuelo de pájaro muy rápido en cuanto a esto, pero espero que algo en lo que hemos considerado se quede en sus corazones y que mediten durante la semana, durante esos días que siguen y que el Señor utilice su palabra para traer edificación a sus vidas y, por supuesto, crecimiento a su fe. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, tú eres nuestro Padre, por lo cual te agradecemos, Señor. Tú nos miras como hijos amados, hijos que nos escogiste antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros pudiéramos hacer bien o mal. Nuestra salvación no depende de nosotros, depende de tu misericordia y tu gracia soberana, por lo cual te agradecemos. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, no duraríamos una hora. Pero gracias, Señor, te damos por esa promesa que el que comenzó esa obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, venimos en esta mañana agradecidos por la obra que estás llevando a cabo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de estos creyentes que son parte ahora de una nueva congregación. Te pido, Padre, que en tu misericordia y gracia continúes bendiciendo esta linda, incipiente comienzo de congregación, iglesia en este lugar de Madrid que tiene tanta necesidad de una iglesia bíblica. Señor, gracias te damos por esta obra que comenzaste y estás llevando a cabo. La gloria sea para tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.